Sí, buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Si de pronto no pueden escuchar, revisen ahí su audio, algo en su computadora, porque la mayoría sí está escuchando. Aquí va. Muy bien. Ahí está, Carlos. Sí. ¿Puede ser un poco más grande o no puede ampliarse? A ver si es posible. ¿Ahí? ¿Se alcanza a ver un poco mejor? Sí. Ok. Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar estudiando esta ciencia que nos da respuestas a muchos de nuestras inquietudes en la vida. Y es que la astrología nos da la posibilidad de un autoconocimiento profundo a través de la horoscopía. Entonces, pues a mí me da mucho gusto compartir este tema que nos da, sí, están diciendo que no se ve casi Que no se ve, ¿verdad? no se ve mucho, Okay. ocupa solamente como la sexta parte de la pantalla y ojalá se pudiera ampliar. Les decía que una carta astrológica, que es el corazón de nuestro estudio, significa algo muy importante. Representa el mapa de ruta individual, así como los capitanes del barco, los capitanes de un vuelo, tienen su hoja de ruta. Así también cada ser humano tiene su propio mapa de la ruta que debe seguir. Y ese mapa individual le está hablando no solamente de sus fortalezas, sino también le está indicando qué herramientas tiene para trabajar en su propio desarrollo y en sus propias limitaciones. Es decir, que un horóscopo, una carta astrológica, nos va dando la posibilidad de equilibrarnos, de autorregularnos como seres humanos y de avanzar en nuestro propio desarrollo, nuestra propia madurez, nuestra propia evolución. Pero habrá que tomárselo en serio, porque normalmente pues somos curiosos y tenemos la inquietud de saber de qué se trata esta ciencia, pero cuando nos metemos en serio, verdaderamente vamos a descubrir cosas muy, muy valiosas en lo profundo de nosotros, en nuestro propio desarrollo. Nos va dando claves, nos va dando tips, nos va dando nortes de cómo movernos. Pero para esto se requiere el esfuerzo del estudio. Por eso es que les he insistido, les he subrayado la importancia de leer, de ampliar la clase durante la semana, leyendo más textos de los que estamos, los 2 o 3 que estamos utilizando. Por eso está esa biblioteca ahí, esa lista en Google Drive, porque esto nos puede abrir verdaderamente la puerta para entender que hay muchas alternativas en nuestra vida que a lo mejor no estamos descubriendo y que a través de la lectura y la comprensión de nuestra carta, poco a poco vamos encontrando claves de por dónde movernos de una manera más armónica, más creativa, más positiva.
La astrología se considera desde la antigüedad se le conocía como una ciencia oculta, una ciencia esotérica, espiritual, y ha formado, ha integrado la estructura interna de otras disciplinas como la cábala, la alquimia, y ha sido fundamental en el desarrollo interno en muchos grupos de desarrollo interior, como es la masonería, los rosacruces, los gnósticos y otros más. La astrología es una herramienta fundamental en ese autoconocimiento y en el desarrollo interior. Por eso forma parte de estas disciplinas tan importantes como es la cábala o la alquimia o la misma magia, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, decíamos que, esto lo digo como un repaso, porque me parece fundamental entender que nuestra carta representa el nivel kármico con el que venimos a esta vida. Venimos con fortalezas, y no las nadie nos las regaló. Es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo de nuestro pasado. Esta carta es de Cecilia Paola Valencia, ¿verdad? Entonces, si vemos esta carta así con detalles, decimos, bueno, esta mujer, esta compañera es Libra, con ascendente en Libra. El AC traduce ascendente, o sea, el inicio de la carta astrológica. Abajo dice IC, que es el fondo del cielo. El DC, que está enfrente del ascendente, DC es descendente. Y arriba, MC es el medio cielo. Esta persona tiene un verdadero tesoro allí en su carta astrológica. Cecilia tiene una posibilidad, una oportunidad muy grande. Si ustedes ven el sector, el Gajo, número 9, tiene a Marte en Géminis, súper rico, dinámico, esa inteligencia que le puede dar muchas posibilidades de entender la vida desde un ángulo más amplio, más panorámico, más profundo, y darle la posibilidad de empoderarse como mujer, no solamente de sanar sus aspectos que sea necesario purificar, sanar, limpiar, sino un empoderamiento espiritual en cuanto a la sabiduría interna a la que puede aspirar Cecilia. Entonces, así como, sí, Cecilia Paola, ¿verdad? Así como se interpreta Marte en la casa 9, se llaman casas, esos gajos, esos sectores, el sector número 9 que habla de la filosofía, de la sabiduría, de la luz interior, es un recurso muy importante en esta persona. Bueno, su mapa de ruta le indica que por ahí, a través de el desarrollo de su propia sabiduría, va a lograr contrarrestar la herencia kármica que le viene de su familia, particularmente de su padre. Con toda la buena intención que pudo haber tenido su padre, le influyó de manera bastante fuerte, dejándole heridas, dejándole dolores desde la infancia. Entonces,
una cosa ayuda a trabajar la otra. De allí que se le pueda denominar a toda una carta el mapa de ruta que hay que hacer para madurar, para crecer, para evolucionar, ¿no? Bueno, y precisamente en ese tema yo quiero recomendarles, pedirles a todos ustedes que anoten como un trabajo importantísimo hacer es dibujar su propio mandala personal, su propio horóscopo. Allí en ese listado de Google Drive está un formato vacío de una carta astrológica. Selecciónenla, imprímanla y una vez que ya tengan impreso su horóscopo, pásenlo a ese formato vacío de la manera más cuidadosa, más bonita, más artística, más creativa que puedan, y de esta manera van a tener un contacto simbólico consigo mismos, con ustedes mismos, ustedes mismas. Y no solamente eso, sino van a aprender en qué grado y en qué signo están sus planetas. Esto es muy importante. En dónde está su ascendente, su luna, su sol, etc. Cualquier estudiante de astrología debe tener a la mano su carta astrológica. Yo espero que todos la tengan aquí con ustedes y que en esta semana intenten bajar ese formato y irla pasando. Primero el círculo mayor, lo que es el mapa. Después lo demás, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero este círculo, dibujando primero el zodiaco en la parte de afuera, después fijándose bien en qué grados empieza cada casa, cada sector, hay que dibujarlo y después ponen en cada casa los planetas y al final rayan las relaciones de los aspectos planetarios. Bueno, eso va a ser fundamental para las siguientes clases. Y en general, como estudiantes de astrología, les va a servir mucho. Pero bueno, vamos a pasar a la clase misma de hoy. Norma, dices que hay algunas preguntas más, así de que tienen que ver con esto de los elementos. Estaba esa pregunta de qué es MC, que ya dijiste ahorita es medio cielo, y AC, que es el ascendente. Ok. Creo que esas eran las que estaban ahorita. Ok. Bueno, entonces vámonos a la presentación en la imagen de los 4 elementos. Espero que todas ustedes hayan estudiado sus elementos. Yo tengo una fallita aquí en mi teléfono, estoy transmitiendo por mi teléfono, y estoy viendo que no está cargando. Espérenme un momento. Preguntaban que en qué página se encuentra el formato en blanco de la carta. Ahorita les voy a Y está al inicio de ese formato en Google Drive. Sí, los Aparece. archivos que mandaste. Ahorita los reenvío. Ahorita los voy a volver a reenviar. Reenvío el link para que lo tengan todos. Sí, ok. Espero
que ya esté cargando mi teléfono y vamos a seguir. Entonces tenemos en la presentación los elementos. Todo lo estamos viendo porque yo no soy, o soy el único que no lo ve. Ahí está. Ok. Miren, este tema es sumamente importante porque todos los signos astrológicos pertenecen a un elemento. De tal manera que las características de cada signo astrológico provienen de los elementos. Las características más básicas de cada signo tienen que ver con los elementos. Y en la naturaleza hay 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Cada uno tiene su propia frecuencia, su propia vibración, sus propias características, y esto es lo que en general integra nuestro temperamento como personas. De tal manera que si vemos al primer triángulo rojo, el triángulo del fuego, integrado por Aries, Leo y Sagitario, vamos a ver que estos 3 signos comparten algunas características, y es que todos ellos son signos astrológicos que dotan a las personas que donde está su sol o donde están algún otro planeta, les dotan de una energía y de un dinamismo muy importante. Digamos que alguien tiene el sol en Aries, pues va a ser inquieto, rápido, con una gran cantidad de energía. Igualmente, alguien que tenga el sol en Leo o en Sagitario. Pero también, si tienen a la Luna o a Mercurio, les va a influir de la misma manera, de dotarles de dinamismo, de acción, de entusiasmo, influyendo en ese planeta de la misma manera. De tal manera que dice aquí que el fuego es el principio vital, es decir, es el que da la vida. Por lo tanto, habla de una energía de vida, de una energía muy dinámica, de una energía que, si ustedes tienen un signo de fuego, se caracterizan por esa, no solamente por esa vitalidad y ese carácter energético, sino también por una característica muy importante. El fuego tiene que ver con una capacidad intuitiva. De manera natural contactan la vida y conocen directamente los procesos de vida, de tal manera que les hace actuar de una manera rápida, entusiasta, optimista, como conociendo las cosas. Ese conocimiento natural que tienen los signos de fuego de los procesos de la vida misma es por esa característica de intuición. Bueno, a la par del fuego, en este cuadro nos aparece la tierra. Y mientras decimos que el fuego es el principio de vida, la tierra es el principio material. Cuando una persona tiene su sol o algunos otros planetas en Tauro, Virgo o Capricornio,
lo que significa es que estos signos le dotan, le influyen a esos planetas a actuar con precaución, a veces con un poco de lentitud, pero con mucho realismo, con solidez, con claridad. La inteligencia de la Tierra es una inteligencia práctica, no es una inteligencia intuitiva o intelectual o emotiva, como son las características de los otros elementos. La inteligencia de la Tierra es una inteligencia en la práctica, de tal manera que otras de sus características es el realismo, la estabilidad en su vida. Son signos que tienen una estructura muy definida, son signos que son muy trabajadores, muy constantes, muy estables. Esto es Tauro, Virgo y Capricornio. Son prudentes y cada uno de ellos tiene sus propias características que lo diferencian de los otros dos. No son exactamente calcas, no son iguales, tienen estas características parecidas. Y si nos vamos a la trilogía del aire, nos encontramos con Géminis, Libra y Acuario, que su centro de gravedad no está en la practicidad de la Tierra, ni en la intuición y el dinamismo del fuego, sino está en el pensamiento, está en la mente, en conceptuar, en pensar, en deducir y en ver la vida desde una manera muy teórica, muy conceptual, muy mental, de tal manera que son excelentes comunicadores, pensadores, investigadores, excelentes personas intelectuales, inteligentes, estudiosos, con grandes ideas que los llevan a ser personas genios. Particularmente Acuario es el signo del genio, pero Géminis tiene una inteligencia muy rápida, muy versátil, muy capaz de diferentes actividades, mientras Libra es un excelente anfitrión, comunicador, está dotado de una excelente capacidad de armonizar y de mediar entre las personas. Cada uno de ellos tiene sus propias características, como les dije, de la Tierra, pero en general estos son los intelectuales, los pensadores, los inteligentes, los comunicadores. Y por último nos vamos a la trilogía del agua, y ahí encontramos a Cáncer, Escorpión y Piscis. Y si estábamos hablando en la trilogía del aire que el centro de gravedad está en la cabeza, aquí el centro de gravedad del agua está en el corazón, en las emociones, de tal manera que estos signos están dotados de una fuerte capacidad para relacionarse como seres humanos. Son empáticos, son sentimentales, son muy emotivos, pero también son receptivos y
tienen mientras los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, tienen una capacidad, al igual que los de tierra, para luchar en la vida convencional, son los mejores dotados. El agua centra su riqueza, su vida en su interior, de tal manera que son más introspectivos, más reservados, más callados. Es cierto, también son inseguros. A veces, especialmente Cáncer y Piscis, un poco cobardes, despegados de esta realidad, porque su mundo les lleva a otros mundos, al mundo del romanticismo, de la fantasía, de la imaginación, pero tienen una enorme capacidad humanitaria de apoyo, de comprensión, de especialmente Cáncer, de un carácter nutricio y protector, mientras Piscis le da más hacia la devoción, la fe, la espiritualidad, y así vamos a ir detallando las características de cada signo, pero esto es en general la trilogía del agua, de la tierra, del aire, del fuego. Esto me da pie para empezar rápidamente a estudiar la primera trilogía, los primeros 3 signos, y entonces nos vamos a la siguiente imagen, que habla de los signos de fuego. El primero, Aries, que empieza con el equinoccio de primavera, el 21 de marzo al 20 de abril. Después Leo, aquí está equivocado, es del 21 o 22 de julio al 22 o 21 de agosto. Después, Sagitario, del 22 de noviembre al 20 o 21 de diciembre. Vamos a tomar, yo se los digo como una sugerencia, que entendamos que cada signo empieza alrededor del día 20. Vamos a pensar que todos empiezan del día 20 al día 20 del siguiente mes, pues Aries empieza el 20, exactamente el 21 de marzo. A veces el 20 o a veces el 22. Siempre está en movimiento, nunca es el tiempo del movimiento solar tan exacto. Entonces, ¿qué características tiene Aries? Vamos a la siguiente imagen. Aries tiene características muy definidas y una de ellas es la voluntad, la independencia, que él necesita moverse de manera individual, de manera personal en sus negocios. Puede ser un líder, sí, pero se mueve de una manera muy independiente porque él piensa en él y después sigue pensando en él y al final termina pensando en él. Es de una tendencia sumamente egocéntrica. Son muy apasionados, sí, en las relaciones, y tienen un fuerte orgullo, una gran confianza en sí mismos, y tienen estas tendencias un poco negativas, que son peleoneros, son rijosos, por lo irritables que son. Son de mecha corta, como dicen en la calle, ¿verdad? Son un poco despóticos y son autoritarios, es decir, mandones, impositivos, pero son muy optimistas y son muy buenos líderes. Se caracterizan porque no se les atora nada. Son de una tendencia y de una capacidad
para solucionar y para salir adelante como pocos signos. Son de una gran iniciativa y entusiasmo, como dice aquí. Optimismo y entusiasmo son características primordiales de los Aries. Las mujeres de Aries les gustan los hombres de poder. Como una proyección de la necesidad de ser poderosos, ¿no? Tienen una necesidad, es hombres y mujeres de Aries, de ser gente de poder, de tener el sartén por el mango, de mandar a los otros. Tienen una gran necesidad, por último, una gran necesidad de reafirmarse a ellos mismos. Por eso piensan mucho en ellos, piensan poco en los demás. Una clave para el desarrollo, para la madurez, para el crecimiento interior de los Aries es la humildad. En el caso del signo de Leo, al igual que Aries, está dotado de una enorme energía y son totalmente magnánimos, es decir, irradian energía. Ellos en los grupos sobresalen. Su proyección de energía es tal que se hacen notar. Tienen aún más que el Aries, Leo tiene una mayor capacidad para organizar y liderar grupos, de tal manera que ellos son los grandes líderes sindicales y de grupo, y en armar las fiestas, ir en el centro de las reuniones, y propositivos, creativos, optimistas también, muy luminosos, una mente muy luminosa. Son joviales, es decir, irradian esa gran vitalidad que tienes, y son por el lado luminoso. Todos los signos, por cierto, qué bueno que subrayo esto, todos los signos del zodiaco tienen una parte luminosa, creativa, positiva, desarrollada, vamos. Y por otro lado, pueden tener una parte negativa, oscura, poco cultivada. Entonces, cuando un Leo ha alcanzado una buena madurez, es leal, es generoso, es espiritual. Y en general, los tres signos de fuego, cuando son personas, cuando logran una madurez, un crecimiento interior, son altamente espirituales. Y particularmente este signo de Leo, en diferencia de Aries, que es muy impulsivo, es muy entrón, inicia por esa gran capacidad de iniciativa que tiene un gran empuje, un gran jalón para empezar las cosas, pero no para perseverar y para terminarlas. El perseverante es Leo, es un signo fijo, mientras Aries es un signo cardinal. Y en general los signos cardinales les da más por la iniciativa y por la salida introspectiva de hacer las cosas. Esa salida impetuosa para los nuevos planes, los nuevos proyectos, los tienen los signos cardinales, como Aries, el anterior. Pero Leo, es un signo fijo, es perseverante, sigue y lucha y llega a conseguir de manera más estable sus aspiraciones.
al igual que Aries, es tremendamente egocéntrico, autoritario, impositivo, orgulloso, pero en su lado positivo son generosos y leales, altamente espirituales. Bueno, mientras Aries tiene una relación estrecha como signo con el planeta Marte, Leo tiene una estrecha relación con el Sol. Esto es importante irlo considerando, irlo asimilando, irlo entendiendo. Bueno, vamos a ver el último signo de fuego, que es Sagitario. También de fuego, también especialmente espiritual, porque cada uno de ellos tiene una modalidad diferente, es un fuego diferente. Mientras el fuego de la acción rápida, casi infantil, es de Aries, y del adulto es más Leo, más maduro, más perseverante, más estable. Sagitario, digamos, es el de la persona mayor, el del sabio. Entonces su fuego es más espiritual, está más hacia esa dirección. Por eso es que inclusive hasta el símbolo de Sagitario está apuntando hacia arriba, hacia lo sagrado. Este es un signo que no es cardinal como Aries, ni fijo como Leo, sino es adaptable, mutable, de tal manera que es flexible, también con una capacidad de mando, de liderazgo, pero su liderazgo no solamente se da en un nivel convencional, dirigiendo y organizando a los otros, con esa capacidad de hacerlo, sino pasa a ser un liderazgo espiritual. De tal manera que mientras socialmente Aries es la fuerza bruta, la fuerza de conquista, la fuerza del guerrero, del soldado, del general, en Sagitario se dan más bien los líderes religiosos, los líderes morales, como pueden ser los altos magistrados, ¿no? Los que administran la justicia o los que enseñan a otro la moral y la espiritualidad en sus congregaciones. Así es Sagitario. Son lúcidos, son benevolentes, son buenas personas, pues, buscan la justicia y tienen una enorme capacidad de ayudar a los otros. Son francos, abiertos, dice aquí, son leales y son muy optimistas, muy alegres, sí. Son liberales y son poco prejuiciosos. En el lado, insisto, en el lado luminoso, en el lado cultivado, maduro, pero cuando encontramos a personas con el signo de Sagitario que son inmaduros, que son poco maduros, que tienen un nivel evolutivo bajo, encontramos a personas muy dogmáticas, muy hipócritas, con un fuerte sentido de vanidad. También, al igual que los otros, Aries y Leo, son signos que son egocéntricos, pero más bien ese egocentrismo en Sagitario se traduce por una vanidad. Bueno, estos son los tres signos del elemento fuego.
¿Cómo estamos de tiempo, Norma, para pasar a estudiar los signos de tierra? Nos quedan 15 minutos. Está perfecto. Sí. Vamos a pasar directamente a repasar características de Tauro, de Virgo y de Capricornio, que es la trilogía que integra a los signos, al elemento tierra. Allí aparecen las fechas y deseamos que estos 3 signos, vámonos con Tauro, el signo de Tauro da una influencia creando personas un tanto reservadas, pero sobre todo conservadores. Son perseverantes y con una alta capacidad para concentrarse en lo que están haciendo. Lo dice aquí, las personas que tienen poco desarrollo son torpes y son testarudos, son obsesivos, necios, pues, ¿verdad? Y esas personas que tienen poco nivel de desarrollo interior, que son tauros, también pueden ser muy materialistas, muy apegados al dinero, al confort, a los placeres que les marcan sus instintos, es decir, a comer o a los placeres sensoriales. Bueno, esto me hace recordar otra característica de los signos de tierra. Mientras hablamos de la intuición y la espiritualidad de los signos de fuego y de la practicidad de los signos de tierra, de la emotividad de los de agua y el intelectualismo de los de aire, mientras el fuego es intuitivo, el aire intelectual, el agua emotiva, el Tauro es sensitivo, es decir, tiene una capacidad sensorial muy desarrollada, de tal manera que les gusta, por eso son tan apegados a los placeres orales, a disfrutar la comida. O en general los placeres que les dan los placeres de los sentidos. Características, esa sensualidad que mencionaba, pacientes. Esto es una característica muy bonita de los tauros, que son pacientes. Ustedes han visto cuando pasan por la carretera, por algunos pueblos, algunos ranchos, ven sembrando cuando todavía hay bueyes para la siembra. En algunas rancherías todavía se acostumbra porque se trabaja mejor la tierra con bueyes. Ven al tauro, ven al buey, caminando de una manera lenta. Esta es otra característica de Tauro, son lentos, pero son de una resistencia muy grande. A los toros los pueden traer en el campo, trabajando, arando la tierra horas y horas, y ahí están, trabajando lentamente, con mucha concentración, con mucha perseverancia, y esa es una de las características del Tauro. Son tranquilos y son cumplidores de sus deberes. Si las mujeres quieren a un hombre que les cumpla, Tauro es en el sentido material, en el sentido de fidelidad, de seriedad, de quedarse en casa,
búsquense un Tauro. Dice aquí que en el caso de ser pervertidos, es decir, Tauros muy poco evolucionados, les da por la perversión, las perversiones de esos sentidos, de tal manera que crean pues cuerpos muy gordos o muy apegados al disfrute de los sentidos, incluyendo la sexualidad, y desarrollan tendencia dogmática, obstinación, y esto es algo lamentable en Tauro, porque aunque a un Tauro se le dan argumentos, no cambia, le cuesta mucho el cambio, y si va a hacer cambios lo hace de una manera lenta, de tal manera que ahí está una clave para los Tauro de que no se apeguen tanto a las cosas y que se abran a posibles cambios que les beneficien, ¿no? Bueno, vamos con Virgo. Virgo y mientras Aries, yo les decía anteriormente, se relaciona, tiene una íntima relación con Marte, Leo con el Sol, Sagitario la tiene con Júpiter, con el planeta Júpiter, el planeta más grande de todo el sistema solar. Y Tauro tiene íntima relación con Venus. Por eso cuando ustedes ven a un hombre o a una mujer Tauro, tienen un lado exquisito, sensual, atractivo, armónico, el lado venusino, ¿verdad? El lado de la belleza. Y en cambio, Virgo se relaciona con el planeta Mercurio. Es una persona que puede pasar y que vive en dos mundos. Mercurio, acuérdense de la mitología, el mensajero de las divinidades en el panteón griego, ¿no? El que comunica unos dioses a otros. Se mueve pues en muy diferentes ámbitos, tiene esa capacidad de versatilidad, se mueve tanto en el lado muy material como en el lado espiritual, de una mente muy ágil y de una concentración por ser de tierra. Entonces su inteligencia es una inteligencia práctica. De todos ellos, Virgo, de todos los tres de tierra, Virgo es sumamente y sobresale en la inteligencia. Es ingenioso, adaptable, de espíritu evolucionado, con una capacidad intelectual para dedicarse a diferentes profesiones. Virgo puede aunque ellos son perfeccionistas, son los que trabajan ordenando, tienen una enorme capacidad. Yo por eso invité a mi amiga Norma a que me ayudara en este lado, porque ella tiene una enorme capacidad de orden. Bueno, su amistad me ordena a mí, ¿no? Tienen una capacidad de juicio muy, muy certero. A veces se les pasa porque son muy criticones, pero y se les dificulta esa alto nivel de crítica y de individualismo. Cuando es muy acentuado, estas dos características, el individualismo y la crítica, se les hace difícil trabajar en grupos y se les hace difícil inclusive el matrimonio, porque entonces ven muchas
muchos defectos, muchas imperfecciones en el medio y en los otros. Entonces, alguien que sea de Virgo o que en el signo de Virgo tenga a Marte, por ejemplo, no solamente al Sol, sino a Marte también, o a Mercurio. Si en su horóscopo ustedes tienen al Sol en Virgo, a Marte en Virgo o a Mercurio en Virgo, se les puede desarrollar esa alta capacidad de análisis, de orden y de crítica también. Es decir, todos tenemos la influencia de todos los signos y de todos los planetas. Vamos a ver, al terminar esta exposición, cómo a cada uno, vamos a poner algunos ejemplos, cómo a cada uno nos afecta de diferente manera, por ejemplo, este signo Virgo, cómo nos influye en la vida diaria. En fin, que es cuando son personas Virgos poco desarrollados, son escépticos, son materialistas también y son egoístas. Igual que Aries, cuando son poco desarrollados, también Aries es muy egoísta. Bueno, vámonos al último de Capricornio, al último de Tierra, que es Capricornio, y vamos a decir de este signo que es un signo con una alta capacidad de, al igual que Leo y que Aries, para mí son de los más capaces en este mundo convencional, en esta lucha material, especialmente Capricornio no se le atora para nada las cosas. Es un luchador incansable, con una enorme capacidad para producir, para trabajar, para rendir. Si alguien es empresario o quiere contratar a alguien que sea trabajador, Capricornio es un buen ejemplo. Pero tienen otro lado. Bueno, en ese mismo terreno, dice aquí que son muy interesados en cubrir sus propias necesidades. Es decir, son muy capaces, pero para su propio beneficio. Les cuesta trabajo compartir, ¿verdad? También son muy apegados a la materia, son muy capaces de hacer dinero, no en grupo, sino para ellos, ¿no? No en beneficio social, sino individual. Y tienen una característica muy interesante, que son grandes administradores. Administran también las cosas y saben economizar y administrar muy bien muchos aspectos. Como dice aquí, incluyendo sus propios sentimientos y el amor. Es decir, se tornan fríos, se tornan poco compartidos de emociones, de sentimientos, del corazón. Entonces van hasta el otro extremo, ¿verdad? Son secos y fríos. Una de las características, o dos de sus características lamentables también, es su tendencia pesimista y melancólica. Tienden, pues, a veces cuando están mal aspectado, o por ejemplo, Mercurio en Capricornio, a veces le da por ser deprimido, ¿no? Ser triste. Dice aquí que son fríos, que son tacaños, es decir, son codos, pues, no comparten. Y dicen cosas muy fuertes de Capricornio, que son amorales, es decir, que tienen la inclinación a hacer maldades hacia otros, sin tentarse el corazón. Entonces, allí los Capricornio deben cuidar, obviamente, ese lado tan fuerte. Pero por el lado superior, el lado evolucionado, el lado luminoso, son prudentes, tienen una enorme capacidad práctica, y
otra vez mencionan en esta nota ese lado de poner a salvo sus intereses. El egoísmo, pues, ¿verdad? Esas son características de Capricornio. Sin embargo, hay alguna más que a mí me gustaría subrayar. Recordar que este signo de Capricornio es un signo que también puede ser, una vez que ha dominado esa parte material, son altamente espirituales y tienen una enorme capacidad para las ciencias ocultas como la astrología, como la alquimia, como el hermetismo, de tal manera que en general las ciencias ocultas se les da muy bien cuando ya pasaron ese lado tan apegado a la materia. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos, Norma, y vamos a ver algunos ejemplos de las personas que están participando en este taller. Me parece que hay algunas preguntas. Sí. ¿Por qué aire y agua no se llevan? O sea, alguien de... Ok. Hay compatibilidades, ¿verdad? Ahorita lo tocamos. Pásame una carta astrológica a la pantalla, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Les decía la semana pasada que hay temperamentos afines, de tal manera que los elementos afines son los signos de tierra con agua. Cáncer, Escorpión y Piscis de agua. En general, y estos son solamente generalidades, en general se pueden armonizar mejor con los de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Por otro lado, los otros 6, los de fuego, Aries, Leo y Sagitario, armonizan mejor en general con los de aire, Géminis, Libra y Acuario. Estas características, porque son los de fuego y aire, son más activos, son extrovertidos. Entonces, hay un cierto temperamento parecido, más armónico. Y en cambio los de agua con la tierra fluyen de manera mejor. Bueno, vamos a ver si estamos hablando de los de Aries. Esta persona que es, ¿cómo se llama? Corintia López. Cori López, su sol está en el signo de Géminis. Pero ahorita los que estudiamos fueron Aries, Leo y Sagitario, y después Tauro, Virgo y Capricornio. Pero a Cori, ¿cómo le influye Aries? Pues le influye en el sector, en el gajo que ustedes están viendo. Si vemos este círculo dividido así como en gajos de naranja, vemos que en el sector o en el gajo número 11, que en astrología le llamamos casas a esos 12 sectores, la luna en Aries le está influyendo en la casa número 11, especialmente en la 11. ¿Por qué? Porque allí tiene a la luna, de tal manera que Cori es Géminis, pero en su parte como madre es ariana, tiene esa influencia de Aries, y en sus instintos es ariana, tiene un poco sus instintos impulsivos con sus amigos. ¿Por qué? ¿Y en qué área le está influyendo? En la casa 11,
que se relaciona con amigos. Entonces, ella puede ser protectora de sus amigos, puede escuchar a sus amigos, pero también es muy propositiva. Puede darles consejos como madre, como una madre ariana, mandona, queriéndoles decir a sus amigos cómo deben ser, esa necesidad de imponer y de hablar y de decir cómo se deben hacer las cosas, son características de Aries, y entonces Cori con sus amigos tiene esa tendencia. Visto de una manera muy teórica, nada más para poner un ejemplo, sin tomar en cuenta los aspectos. Los aspectos son esas rayas azules preciosas que tiene Cori. Cori tiene un gran trino, un gran trígono, un triángulo enorme entre Aries, entre la Luna en Aries, Saturno y Marte en Leo y Neptuno en Sagitario. Ese gran triángulo que ustedes ven apuntando hacia la casa 4 es una enorme riqueza que Cori tiene en la casa 4, 8 y 12. 4, no, es 4, 7 y 11. Esto naturalmente que hay que estudiarlo más a fondo, solamente estoy diciendo que estamos viendo que Aries le influye a Cori porque allí está su luna en la casa 11. Vamos a ver otro horóscopo más para ejemplificar algo de cómo nos influye estos 6 signos que acabamos de repasar. A ver, ¿cuál elegiste? Espérame, déjame quito Sí. Y aquí está otro. Claudia Hernández se llama. Muy bien. A ver, Claudia, ¿cuál es el horóscopo de Claudia? No lo veo. Aquí está a un lado, ¿verdad? ¿O lo vas a compartir grandote? Ahí está. Sí. Ah, ok. Yo lo veo chiquito, ¿eh? Si lo puedes compartir más grande, mucho mejor. Como el anterior. ¿Puedes? Sí, me parece que... A ver, ahí va. Estamos haciendo un buen esfuerzo. Es la primera vez que usamos Zoom. Entonces, si ven ustedes estos retrasos, estas pequeñas fallas, no sean tan impacientes, tan intolerantes. Tan exigente. ¿Ahí lo ves? Sí, está como el anterior grande, sí. Miren, ¿cómo le influye a Leo, a quién, cómo se llama esta persona? Se llama Claudia. Aunque Claudia es Cáncer porque el Sol, ¿quieres apuntarle al Sol? Aunque Claudia es Cáncer y tiene junto al Sol a Júpiter, ¿cómo le influye Leo a Claudia? Pues también, al igual que a Cori, le está influyendo en la casa 11, en la casa de los amigos. Pero mientras Cori tenía la luna en Aries, Claudia tiene a Mercurio, Saturno y Venus Me parece que es en la casa 10, Carlos.
sí, el Sol está en la casa 10, pero el Leo, que es el ejemplo que quiero dar, está influyendo fuertemente en la casa 11, porque allí tiene esos 3 planetas. De tal manera que para Claudia es muy importante, son muy importantes las amistades, puesto que Venus está allí. Venus son las relaciones, la capacidad de hacer amigos, de hacer relaciones. Mercurio está allí, que es la capacidad de comunicar, pero se le atora un poco por la exigencia, por esa tendencia un poco represiva como es Saturno, que es el tercer planeta que está ahí en Leo. Entonces, por un lado, tiene una capacidad y una inclinación y una necesidad de cultivar relaciones y de ser buena comunicadora, buena amiga, pero por otro lado puede desarrollar un lado muy exigente, que es el de Saturno, muy represivo, un poco seco, un poco frío. Miren cómo es, aquí este es un ejemplo muy bueno para hablar de cómo somos contradictorios los seres humanos. Pues ¿cómo no vamos a ser contradictorios? Si allí vemos a Venus en Leo, que es con una enorme capacidad de comunicar, de crear amistades, pero por otro lado, junto a Venus está Saturno, que le reprime y que le hace sacar también sentimientos un poco coercitivos, egoístas. Entonces, por eso es que somos como somos. A veces nos dicen, ay, es que eres muy contradictorio. Pues sí, este es un ejemplo de cómo en nuestra carta se ven esas contradicciones que hay que trabajar. Cuando vayamos estudiando más adelante planetas y casas, vamos a mencionar alternativas para sanar, para trabajar esos aspectos. Bueno, vamos a ver un último horóscopo. Compártenos otro, por favor. Ahí cambió a Diana, ¿se llama? ¿Lo alcanzan a ver? Muy bien. Tuve que pararme un segundo. Pero aquí vemos, es el mismo, yo estoy viendo el mismo, Norma. ¿Qué Según, pasa? no cambió. Ah, a ver, que A no se ver, mueve. Es que estoy viendo aquí, déjame salir y según sí, sí. yo, a ver, Ah, Diana. yo sí les recomiendo que cuando algunas personas son más extrovertidas y entonces pueden levantar su manita y hacer la pregunta directamente, pero a los que prefieran hacer preguntas también lo pueden hacer por escrito, entonces escriban su pregunta y allí las vamos a comentar. Este último ejemplo de cómo se salió. Nos fuimos a todos los horóscopos. Sí, ¿alcanzas a ver ahí? Sí, a un lado veo uno, Ok, a un lado. pero está chiquito, como anteriormente. Okay. Si lo puedes ampliar es mejor. En la interpretación de los horóscopos, lo primero que debemos ver es la cantidad de planetas que tenemos en cada elemento. Por eso les propuse hacer esa tarea porque es muy importante. Miren ustedes, si nos vamos a un lado de la carta, del dibujo, y nos vamos al recuadro,
al recuadro de los elementos, vemos 4 planetas en fuego. Tiene la Luna, Marte, Neptuno y otro más por ahí, Urano. Y luego tiene solamente en agua, tiene 1, tiene 3 en aire. Y entonces ella, Diana, tiene una combinación de fuego con aire. 4 en fuego, 3 en aire. Es decir, puede ser muy extrovertida, puede ser muy rápida y puede ser muy concreta por lo siguiente. Vivir de una manera muy concentrada en algunas actividades en su vida. Miren este horóscopo, muy diferente, totalmente distinto a los 2 anteriores. ¿Qué significa esto? Todos los planetas están en la parte de abajo. En la parte sur del horóscopo. Es decir, la parte inferior del horóscopo habla de ser una persona que concreta, que le gustan las cosas específicas en la vida, y no tanto las cosas abstractas o los sueños o los ideales. No digo que no tenga, sino que se concentra más en asuntos prácticos. Los estudios en la casa 3, el sector número 3 que ustedes ven ahí, tiene 4 planetas. En el dinero, en las finanzas, tiene 1, que es el sector número 2. En el sector número 5 tiene 4, que son los hijos, la creatividad, los placeres. De tal manera que, y un planeta en la familia, en la herencia familiar, Júpiter en Escorpión. Bueno, pero ¿cómo le influye a Diana Sagitario? Sagitario le está influyendo en la casa quinta y yo le recomendaría, bueno, no voy a recomendar nada de manera grupal, ¿verdad? Pero yo digo que tener a Sagitario en la casa quinta habla de permitirse disfrutar la vida y ver la vida de una manera muy, 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 muy de fiesta. De tal manera que tener a Marte en Sagitario y a Neptuno y a la Luna, a Urano en la casa quinta, Diana vive el placer de vivir al máximo. Cuidado porque puede ser un poco, te puede descarrilar un poco esos 4 planetas y te puede llevar a un desgaste mayor por el exceso, por los excesos o por la mucha fiesta. La casa quinta es la casa de los placeres, la casa de los lovers, de los novios, de los amantes. Entonces, tener esa carga de 4 planetas allí habla de un gran dinamismo en ese terreno, ¿verdad? Y de esa manera le influye Sagitario. Sagitario se permite, es liberal, decíamos, y se permite sin prejuicios vivir y disfrutar. Pero aguas. Bueno, son 3 ejemplos de cómo nos influyen a todos, aunque no tengamos el Sol en Aries, en Leo, en Sagitario. De todos modos nos influyen en alguna parte, en alguna área de nuestra vida. Vamos a atender las preguntas que hay, Norma. Te preguntan que lo de las rayas azules y rojas, ¿qué significa? Astrológicamente se llaman aspectos planetarios. Esto significa que aquí vemos un ejemplo de cómo fluyen las energías. Las energías en azul son energías creativas,
de colaboración, de apoyo, de armonía. Y las rayas rojas son retos, desafíos, retrasos o impulsos que nos motivan a mantenernos despiertos. ¿Se acuerdan de esa frase muy parroquial que dice, la carga hace andar al burro? Pues las rayas rojas nos pueden dar esa posibilidad de dinamizarnos, de despertarnos, porque no nos debemos dormir en nuestros laureles. Eso es el problema que tienen las personas que tienen muchos aspectos azules, favorables, se pueden dormir en sus laureles. Pero cuando hay una combinación equilibrada, la persona es dinámica, busca soluciones, busca resolver sus retos, le impulsa, pues. Eso es lo que significan los aspectos planetarios. ¿Otras preguntas, Norma? No estoy escuchando. ¿Cuál es el nombre? ¿Con qué planeta se relaciona Capricornio? Me parece que sí quedó pendiente. Ah, sí. Decíamos un repaso general. Aries con Marte, Leo con el Sol, Sagitario con Júpiter, Tauro con Venus, Virgo con Mercurio y Capricornio con Saturno. Que si puedes explicar el recuadro que dejaste de tarea. Sí, bueno, ya lo acabo de decir, tener mucho fuego, muchos elementos, muchos planetas en fuego, significa una reserva energética, significa que hay un temperamento más dinámico, más activo, más propositivo, más optimista, más energético. Pero también puede ser que se vaya por el lado de ser un poco más egocéntrico. Cuando hay una gran cantidad de elementos planetarios en aire, le da por ser más intelectual, más pensante, ¿verdad? Mejor comunicador, más teórico que práctico. Cuando hay un exceso de planetas en agua, la persona tiende a ser más soñador, más pasivo, más receptivo. Le influyen más los otros. Es más empático y humanitario. Y es muy sensible. La piel la tiene muy delgadita, le afectan los comentarios. Cuando hay muchos planetas en Tierra, tienen una inteligencia práctica, son muy realistas, prudentes, tienen los pies en la tierra. Pero también pueden ser muy apegados al dinero, codos, con cierta dificultad para compartir. Eso significa el hecho de tener los diferentes planetas en los elementos. Alguien pregunta a Carlos, ¿cuál es el nombre de las casas? El nombre, pues
será más bien las características. Casas son 12 casas, son 12 gajos, 12 sectores, y cada uno tiene ciertas características. Vamos, esa es una buena pregunta porque me da pie a definir lo siguiente. Imagínense una obra de teatro o una película. Los actores representan los planetas. Ellos son los actores, son nuestras funciones internas. El pensar, el amar, el luchar, el crecer, el comunicarnos, son funciones que hacen los planetas. Ellos son los actores en una obra de teatro. Los signos son el ropaje con que está vestido el personaje. Y la casa astrológica son los escenarios donde se desarrolla, donde influyen esos planetas. Es decir, o también hay otra manera de explicarlo. El planeta o los planetas, que son las funciones del ser humano, es el qué. Y el qué se presenta y se relaciona con el cómo. ¿Cómo es un planeta? Depende de dónde, de en qué signo esté. Los planetas son el qué. Los signos son los cómo. Y las casas astrológicas representan el dónde impacta el planeta. ¿Cómo es el planeta? Depende de en qué signo esté. Entonces el signo arropa, tiñe, colorea al planeta. Influye de cómo se desarrolla. ¿Y en dónde impacta? En la casa. Entonces la casa número 1 es la casa de la personalidad. La 2 es la casa de las finanzas, de los dineros. ¿Cómo hacemos el dinero? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo ganamos? Y la casa 3 son los estudios universitarios, formativos que tenemos. Y así sucesivamente. Cada una de las casas tiene su propio terreno. Es un espacio concreto de nuestra vida. Alguien pregunta, ¿qué significa que un signo sea cardinal, fijo o mutable? Los signos cardinales son los siguientes. Son aquellos con los que empiezan las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Con la primavera empieza Aries. Con Cáncer empieza el verano, esos son los 4 signos cardinales. Con el otoño empieza Libra, y con el invierno Capricornio. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio son los 4 signos cardinales, y su característica es que son impulsivos, que son propositivos, que empiezan, tienen una energía de inicio, de comenzar las cosas. No las terminan, pero tienen la fuerza de empezarlas y de proponerlas, que ya esa es su característica. Yo siempre he puesto un ejemplo de que
yo tuve una pareja que era de signo Libra con Cáncer, es decir, 2 signos cardinales, y yo viví con esta persona alrededor de 9 años, y entonces un año tenía su guitarra para irse a tomar clases de música, y todo este año, o 6 meses tal vez, algunos meses iba con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y en el siguiente año le daba por aprender salsa, o se iba a estudiar pintura, o le daba por hacer más deporte. Y así cada año aproximadamente era un cambio, yo le conocí 1000 cosas que empezó. Era doble cardinal, ¿no? Tenía ese impulso de empezar. Ahora la última vez que la vi, somos amigos y me dice que quiere estudiar violín, ¿verdad? Y bueno, pues tiene ese gusto, ¿verdad? De empezar. Los signos fijos son los que siguen a los cardinales en el orden contrario a las manecillas del reloj, como está el zodiaco. Después de Aries está Tauro, después de Cáncer está Leo, después de Libra, Escorpión, y después de Capricornio está Acuario. Entonces los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Y estos signos se caracterizan porque son muy perseverantes, muy fijos, tercos, obstinados, pero se mantienen en la lucha, ¿verdad? Esa es su característica. Son más estables. Y los últimos 3 son los que terminan los signos cuando se terminan cada estación. Digamos, después de Tauro sigue Géminis, después de Leo está Virgo, después de Escorpión está Sagitario y después de Acuario está Piscis. Entonces, los signos mutables o comunes, así se les llama de las 2 maneras, son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y ellos se caracterizan por ser adaptables, más bien ser los que cosechan el proceso. Son cambiantes, son duales. Esas son las características de cardinales fijos y mutables o comunes. Bien, hay algunas otras preguntas, Carlos, pero ya son las 8:35. Me parece que vamos a ir con el estudio cada quien, podemos seguir avanzando un poquito y todas se relacionan con lo mismo. Ajá, de las casas, los planetas, los signos. Sí. Sí, poco a poco vamos a ir abarcando, seguramente más adelante sus preguntas van a ser contestadas en las clases con el contenido que vamos desarrollando. No, entre adultos no nos vamos a revisar las tareas. Este es un trabajo muy personal. Quien lo quiera hacer, quien quiera adelantar, que quiera aprender realmente astrología, necesita hacer las tareas y necesita, además de, si quieren más, busquen más la literatura que hay allí en ese archivo y van a aprender mucho más. De tal manera que yo sí los invito a hacer sus tareas y a leer, a hacer estudios comparativos de un libro con el otro, porque un libro enfatiza en un aspecto, otro en otro. Y después de los años vamos a sacar nuestras propias conclusiones y vamos a decir, no, pues yo estoy afinando más con lo que propone Stephen Arroyo que con lo que propone Oscar Adler. Y entonces es cuestión de estudiar. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí le dejamos, ¿verdad? Sí, alguna pregunta es que ¿dónde pueden volver a ver esta clase? La clase pasada la subimos a YouTube, espero que esta también, sí. para que estén ahí atentos. Sí se grabó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok.